Listo, Agus. Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Y por último, esos dos últimos, que es, en los dos del medio empezaríamos a estar en ese híbrido entre el técnico y nosotros, con más incidencia de uno que del otro, y en el último ya obviamente serían ustedes como técnicos los que empezarían a cuantificar y a hablar. Esta bibliografía, si querés, después te la paso, Pablo. Bueno, Eh, sí, así la comparto en los grupos. el apuntecito es viejito, pero es muy claro y está bueno. Yo Sí. después te lo paso. Estábamos hablando de eso, lo claro y lo preciso. Sí. Bien. Eh, ¿Qué palabritas? Estabilizar, movilizar, potenciar. Nosotros acá lo que vamos a buscar es empezar a construir, ¿no? Entonces, y esto empieza a hablarse mucho y a tenerse muy en cuenta. Ya no es solamente moverse, sino de qué manera y cómo hacemos para que al movernos bien podamos ir trabajando con la potencia necesaria y además con la que me pueda permitir ir ganando ese umbral de fuerza, ¿no? Para poder saltar más, lanzar más, lo que tenga que ser. Y para eso hay 3P que para mí son clave y que seguramente Mati la va a desarrollar después muy bien, porque es la postura del patrón y la potencia. Son 3P que en todo tenemos que tratar de cuidar. ¿Sí? Uno enseña algo que tiene una economía y una eficiencia que demanda en cada posición de ese patrón de movimiento seguramente un equilibrio y un estabilizar, como dije arriba, y un movilizar algunas cosas y potenciar otras. Entonces ese juego de la postura patrón y potencia es clave. Y esto habla de, no hay nada mejor representado que de la calidad. Después veremos, ahí el otro día justo hacíamos un juego de palabras donde que es importante también, o sea, dentro, si bien hay que hacer las cosas bien por la eficiencia mecánica y esto, hay veces que hay gestos y acciones que no tienen una mecánica tan eficiente y tan perfecta, pero que igualmente no la queremos desarmar porque la eficiencia justo está en esa asimetría o en esa deformación de algo que no queremos tocar mucho. ¿Dónde tenemos que tocar? Donde sabemos que podemos incidir en una próxima lesión. Pero después, no. ¿Cuántos lanzamientos vemos que nos encontramos con la palanca de brazo que queremos tener, pero que en el momento de lanzar tiran fuerte, son eficientes, se encuentran pasillo para lanzar? Entonces, ¿qué le vamos a andar diciendo tanto de ese brazo? Corrijámoslo para que no se jorobe el codo ni otra cosa, pero tampoco vamos a estar tan precisos en eso. Y entonces ahí empezamos a jugar en estas dos palabritas, en ir de la construcción de esa estructura viendo al cuerpo como si fuese un edificio. Yo tengo que arrancar con algo. Bien, ¿cómo lo voy a armar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Dónde están las fortalezas para poder saltar más? Entonces, ir llevándolo desde patrones de movimiento fuertes y sólidos, donde después vamos a hablar esto de empujar, tirar de cada miembro, y ir a la función, al trabajo específico, donde ustedes vuelven a estar en el club y vuelven a decir, bueno, hay que saltar con esta oposición, o hay que saltar tantas veces del extremo, hay que lanzar tantas veces de pivote, y vamos a hacer la competencia de que nos ponemos todos uno atrás del otro en el extremo. ¿Cuántas veces le hicimos? Antes de irnos del club, y le dicen, bueno, hay que lanzar y hay que meterla en todos los puestos. No te vas si no la metes en todos lados, si no, repetí hasta meterla. Y al final metimos, después de toda una sesión de fuerza, quizá, y de pelota, metimos quizá 50 lanzamientos más porque fallamos un montón. Entonces, bueno, estas son cosas que obviamente son parte de esa dosificación.
Y cuando hablamos de aplicar la fuerza que decíamos hoy, es muy importante la fuerza, cómo la vamos a aplicar. Para poder, hablábamos de saltar, necesitamos sí o sí generar una velocidad inicial importante, porque en el momento en que nosotros nos despegamos del suelo, ya no hay capacidad ni posibilidad de aumentar esa velocidad. Perdón, que es la que nos va a permitir a nosotros subir. Entonces, para eso hay que trabajarla la fuerza. Para eso hay que trabajarlo la fuerza en todas sus fases. Y jugando y navegando, como le gusta decir a Manolo, en todos estos matices, ¿no? De venir de esa fuerza máxima, que es la que genera la coordinación y la tensión muscular para que después se pueda desarrollar fuerza explosiva, pasando por esa potencia, a través de los ejercicios que nosotros sabemos enseñar y dosificar en el club. ¿Sí? Pero nunca perder de eje la posibilidad o la importancia de ver esto como un proceso pedagógico. No es que yo estoy en este extremo y voy al otro sin volver. Como todo aprendizaje, uno puede ir y volver. A medida que uno encuentra en ese ida y vuelta la seguridad de que están bien las cosas, progresa. Pero es muy factible que cuando uno va a la potencia encuentra debilidades en algún segmento, entonces puede volver a la fuerza máxima o a la fuerza de alguna parte que le falta o que necesita fortalecer. ¿Sí? Cuando en el levantamiento olímpico se entrena siempre con ejercicios de técnica de fuerza, no se pierde ese matiz. Se trabaja la técnica y la fuerza siempre hablando de un porcentaje en función del momento previo para la competencia, dónde estoy, si estoy en la pretemporada, si estoy en la parte general, especial. Ellos hablan de un entrenamiento muy cíclico, ¿no? De un entrenamiento de deporte de tiempo y marca, como es esto. En nuestro caso, hablamos de fuerza máxima. ¿Es importante? Sí. ¿La podemos hacer con todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que estar preparados. ¿Con los nenes? No. Entonces, con los nenes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora después les mostraré algunos videitos de algunas cosas que fuimos trabajando con los chicos. Pero la fuerza máxima, en todos los papers que puedan ver de saltabilidad, la van a encontrar como la clave para que se pueda transmitir después a una fuerza explosiva y una posibilidad de salto. Pero bueno, hay que estar preparado. Cuando hablamos de fuerza máxima, hablamos de que en este caso la fuerza es mayor y la velocidad es menor. En la potencia jugamos con ese protagonismo entre más fuerza, más velocidad, y la fuerza explosiva que directamente se busca muchísima más velocidad que aplicación de fuerza. De la fuerza. De la fuerza, hablamos de una fuerza de base, ¿no? Y vamos a tocar, esto yo no lo quiero ni analizar ni contar, solamente lo voy a nombrar, un método que hablamos siempre, hablamos de pliometría, la pliometría, sí, Cometti habló de pliometría y para esto también hay que saber navegar. Él habló con toda su experiencia y con la cantidad de trabajo que hizo, y la supo dividir en estas tres cosas importantes, que para poder trabajar esa pliometría utilizó variaciones de posición, variaciones de desplazamiento y variaciones de tensión, que serían los contrastes, las variaciones de tensión, donde hago fuerza, salto, hago fuerza, o hago fuerza, le saco un poquito de peso haciendo fuerza de vuelta y después voy a saltar. Las variaciones de posición, que es saltar desde más abajo, con mayor o menor flexión de rodilla. Las variaciones de desplazamiento es el uso de diferentes alturas de cajones, porque siempre se vio la pliometría como saltar en drop, o sea, en caídas. Y nosotros sabemos que la pliometría no la podemos arrancar desde la base con caídas. Nosotros tenemos que tener de esto un proceso pedagógico, como hablábamos. Tenemos que ir desde la formación de ese alumno, a jugador, jugadora, a poder hacerlo caer de 70 a 1 metro para que pueda volver a rebotar. Hay que estar preparado. Y para eso es muy importante los niveles de fuerza que vamos a trabajar. Después, por otro lado, ¿de qué manera? O sea, sí, bien, a ver, trabajamos y se puede hacer todo eso. Bueno, pero hay que controlar. ¿Qué parámetros de control usamos? ¿Los test de Bosco, los que se usan con alfombra, como las que ven ahí a Facundo en el paradito? ¿O con los encoders rotativos o con las plataformas de fuerza, que son más sofisticados?
Fíjense que yo no puse el SJ, el squat jump, porque cada vez me costó más enseñarlo y corregirlo en el momento de generar el salto. Entonces me llevaba mucho más tiempo explicarle al jugador cómo es el protocolo, porque podía sesgar el resultado y al final no lo podía comparar. Entonces directamente, si bien me daba un componente importante como de aplicación de fuerza, directamente para esto no los trabajaba. Directamente hablaba de el componente elástico explosivo que te genera el contramovimiento, que es la base de la pliometría, y el Abalacop con el uso de los, no sé si por ahí lo aclaro rapidito, por ahí alguno no lo conoce, entiendo que por ahí lo pueden conocer. El CMJ es un salto que se hace con las manos en la cintura, con los pies en forma simétrica, a la altura de un ancho de cadera, y en el momento que está decidido el atleta, tiene que flexionar sus rodillas y estirarse para buscar su mayor salto. Esto es saltar y buscar su mayor altura, tiene ciertos requisitos. Que no doble las rodillas en el aire, si es que lo hacen en una alfombra de contacto, ¿sí? Que no se mueva ni hacia adelante ni hacia atrás, que caigan al mismo punto. Bueno, un montón de datos que no vienen al caso aclararlos ahora. Por eso sí nombramos. Entonces, los saltos continuos que me importan y los uso bastante, que es la manera que ellos pueden sostener esa cantidad de saltos en el tiempo, y también me da un cierto componente elástico, porque también me va a permitir ver cómo a partir de, quizá en el primer salto no, pero a partir de los sucesivos, pueden sostener mejores registros. Los drops, que son los que les contaba recién, que son los que históricamente se relacionaban con la pliometría, y los saltos H, que hablaba hoy, la importancia de hacer un salto horizontal, que después vamos a hablar por qué. Y todo esto, ¿por qué puse 15 metros y sentadilla? Porque son parámetros de control que me van a poder a mí permitir comparar y decir cómo vengo. Porque los 15 metros en la aceleración son muy importantes, quizá no tanto para los saltos, ¿sí? Después veremos qué ejercicios, pero sí para la aceleración, que a mí me interesa como jugador de balonmano, y el squat como la base de la evaluación de la fuerza del tren inferior, desde lo que es empuje del tren inferior. Y acá empiezo a cerrar un poquito el concepto. Para ver la temporada, tenemos que empezar a estimar y contar y saber más o menos cuántas sesiones semanales vamos a tener, que era lo que les decía. Nosotros tenemos 3 en el club, con la dificultad que somos un montón, muchísimos, muchas categorías con equipos. Bueno, Pablo, vos lo conocés, lo has visto. Sí, sí. Categorías A y B. Entonces, al mismo tiempo nos encontramos con un montón de personas y la misma manera de entrenar no es si yo estoy solo con 10 o que si tengo 20. Por otro lado, ¿qué recursos materiales tengo para poder hacer en esa sesión? Si encima son muchos, porque ¿cuántos racks de sentadilla puedo contar? Nosotros en el club tenemos la suerte de tener 3 racks, 2 que son móviles, que yo me los llevo para la cabecera de la cancha, y uno que está fijo, que está dentro del gimnasio. Y bueno, y más cositas que otras cosas me las fui fabricando yo para poder tener cantidad y poder hacer cuando un equipo es muy numeroso. Otro tema de la temporada es la competencia. Cuando, y más como un deporte de conjunto, nosotros empezamos a competir y tenemos que ser muy eficientes en qué momento metemos una carga tan intensa a nivel sistema nervioso central como nos va a generar la pliometría en este caso, ¿no? Los saltos con tanta intensidad. Entonces, la competencia nos va a modificar. ¿Y cuántas veces tenemos más de una competencia en la semana? Porque se postergaron partidos, porque algún partido no se juega, o se juegan 2 copas, o algún torneo intermedio. Por otro lado, el objetivo mediano y largo plazo, y ahora ya hablando de todas las categorías, no solo hablando de un equipo de elite o un equipo adulto. Hablamos de
¿De qué manera proyecto yo cuando empiezo con esos infas a trabajar esto? ¿Cómo preparo esa estructura? ¿Con qué proyección la planteo? ¿Qué hago este año? ¿Qué puedo hacer el que viene? ¿Qué dificultades le pongo? Por eso viene el siguiente tema, que es ver la saltabilidad como un proceso pedagógico, que es clave. La saltabilidad, y si han hecho algunos cursos con Anselmi, que la tiene atada, y que a veces de tanto que sabe nos confunde un poco, pero la tiene muy clara, y si nosotros lo llegamos a tener adelante, nos puede tener horas hablando de lo mismo. ¿De qué manera él habla de una pliometría nivel 1, 0 de base hasta una más compleja? Y por último, dos conceptos que siempre cuando me junto con mis amigos me gusta siempre darle valor y compartir, ¿no? Y decir, qué importante es saber entre estas dos palabritas cómo usarlas. Nosotros constantemente estamos compitiendo o jugando y entrenando, y los chicos no solamente se dedican a esto y vienen y van a la escuela y tienen sus actividades, entonces es muy factible que tengamos cosas que prevenir y otras que compensar. ¿Sí? Cuando tenemos un problemita que sabemos que ya viene, como una escoliosis, por ejemplo, que seguramente se tocará el viernes, y otra de que tenemos que decir, bueno, vamos a generar tantos lanzamientos, bueno, hagamos algo para que esto no suceda, ¿no? Y yo uso una palabra que es siembra. Siembra es como cuando ustedes hacen la quinta y empiezan a decir, bueno, yo acá tiro la semillita de lo que voy a trabajar. Y esta semillita que yo tiro, a mí me va a dar resultados en el tiempo. Y entonces, digo, tengo tres días por semana, acá saqué del planning que tengo con los chicos, que ahora está cortado por la pandemia, pero bueno, justo saqué donde teníamos la idea de trabajar algunas cositas. Unas, por ejemplo, esta. Donde ven que le pongo nombres a las pliometrías y que las traigo desde este lugar. Multisaltos bajos y variados. Cuando hago multisaltos hablamos de rebotar. ¿Cuál es el objetivo de este rebotar? Preparar el tobillo, preparar la planta del pie, preparar el pie. Trabajar descalzos en algunas cosas, sí, también, pero ojo cuándo, ¿no? Obviamente, porque vamos a generar tanto estrés que quizá le moleste hasta para seguir entrenando. Pero algunas cosas sí trabajarlas descalzo, sobre todo con los nenes. Trabajar en caminatas, en apoyos, en pasaje de obstáculos, en algún ejercicio de fuerza, mismo descalzo. Y que lo seguimos haciendo hasta con los adultos en algún momento, pero como nivel de plio 1 me parece fundamental para lo que es la preparación del primer punto de recepción de una carga tan importante como es la caída. El plio 2, que ya hablamos con vallitas, donde le vamos a generar la necesidad de subir y de saltar, ¿sí? Donde le vamos a generar la necesidad de el saltar una valla lo va a hacer caer de otra altura y con otra fuerza. Por otro lado, también empezar a generar algunas multidirecciones, o sea, empezar a jugar con ángulos de 90, de 180 en el lugar y con algún desplazamiento. Cuando hablo de un tercer nivel de dificultad, hablo de en 2 pies, pero con subidas máximas, a buscar esa explosión. A buscar esto en algunos casos hasta esa explosión que viene después, previo, un trabajo de fuerza. El 4, con algunos saltos continuos que ya pueden ser a un pie, que demandan otro tipo de destreza, y además esa recepción del cuerpo en un pie es casi 3 veces el peso de su cuerpo, por lo tanto, recibirla con un pie es difícil. Y el bipodal, obviamente, a diferentes alturas, que ahí entonces empiezan a jugar, entrar en juego los cajones. Por ejemplo,
los que ven, en este caso, estaríamos hablando casi todos de nivel Plio 4, donde ven que hay algunas vallas, cambios de direcciones, compartimos algunos saltos horizontales con algunos verticales. Y la última, secuencialidad de acciones y alternancia en 3D, que ahí yo ya les digo, buscar la complejidad técnica tan alta como para que obviamente sea una dificultad que solamente la pueda hacer aquel que está bien concentrado. Y obviamente ya acá empiezan a entrar en juego también algunas situaciones de acciones que se van a ver en el partido. O en el entrenamiento de pelota. Y aquí, yo no soy partidario de mucha receta, pero esto es la manera en que yo digo, hoy voy a trabajar el salto, lo trabajo así. Donde hago un ejercicio principal de miembro inferior, donde hago un trabajo de salto, la pliego que tenga ganas y que pueda, un trabajo compensatorio que le digo anti porque, bueno, ya se aclarará el viernes, que trabajamos todo lo que es la fuerza del pilar, que yo le digo, que es la manera en que le damos solidez a la cadena de movimiento, y un secundario, que podemos decir, trabajar con algo del tren superior. ¿Por qué lo hago así? Porque a pesar de trabajar la pliometría, yo no puedo desatender o desperdiciar con 3 días a la semana el trabajo de todo el tren, de todo el cuerpo. Esta sería mi parte fundamental de la fuerza, ¿sí? Algunos, cuando hablan de tirar y empujar de miembro inferior, hablan también de cadera dominante, rodilla dominante, que seguramente Maurito la va a nombrar porque sé que le gusta decirlo, y la ve de ese lugar. Algunas conclusiones. La pliometría, fíjense en dónde está. Genera hipertrofia, poquita. Fuerza y un poquito más, pero fundamentalmente va a esa potencia, esa fuerza potencia, fuerza explosiva. Perdón, El entrenamiento de la fuerza explosiva, esto es un paper que me gustó compartir. Que esto les va a servir para esto que les hablaba hoy de los vectores de fuerza. A ver si lo pueden leer todos, ¿no? ¿Qué es lo que está marcando este trabajo? Que los esfuerzos o la fuerza que hacemos en forma vertical va a favorecer más la velocidad máxima en el final de la carrera de esos 40 metros para sostener la velocidad máxima que en la aceleración inicial de una carrera. Y por otro lado, si nosotros hacemos el hip thrust o el puente glúteo, que por eso vieron que, permiso, vuelvo. Cuando hablo de tirar, hablo de todo lo que es trabajo de isquiotibial, puente, ¿sí? Y en empujar estoy hablando fundamentalmente de todo lo que es la cadena anterior, del empuje de la flexión de rodilla. Y este dato me encantó y me pareció priorísimo para que lo tengan. Porque me parece que es algo que ustedes no pueden desperdiciar. Yo digo, estos pies no aceleran. Bueno, no se preocupen por insistir tanto sobre la sentadilla. Metamos también y démosle protagonismo a ese hip thrust, que es el que más le va a favorecer en ese primer ángulo de la aceleración de la carrera. Y nosotros nos basamos generalmente en estas distancias, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro desarrollo de la fuerza, es fundamental. Y voy ahí a empezar a cerrar un poco. No sé cómo vengo de tiempo, pero creo que tenemos, ¿no? Pablo, ¿venimos bien? Sí, venimos perfecto, Néstor. Venimos perfecto. Bueno. No te aviso cualquier cosa 10 minutitos antes o algo por el estilo, no te hagan. Está bien, está bien. Igual ahora lo que me queda es, cerramos con estas conclusiones y después yo tengo para mostrarles una secuencia de videitos aparte, porque si vieron cómo es esto. ¿Sí? Sí. En el trabajo que mostraste en las diapositivas anteriores, ¿de dónde es?
Ahí lo tenés. Yo lo tengo en un paper, después te lo paso, ¿sí? Ah, bueno. Es un paper que lo bajé de un webinar que está buenísimo y que la verdad que te va a servir. Y fíjate que si vos ves después la secuencialidad de los metros, 10, 20, 30, 20, 40, 60, ahí hasta te va dando el compromiso de cada una, cómo pasa de lo que es la importancia del salto vertical al empuje de cadera. Dale. Ahora, igual yo todo esto, Pablito, es más, el mismo PowerPoint, no sé si lo van a poder hacer funcionar, pero yo te lo paso completo para que lo tengan y se lo puedan pasar. Grupo, sí. Dale. La saltabilidad como un proceso pedagógico. Lo dijimos hoy como parte clave, ¿sí? Tengo nenes. ¿Hay que trabajar la saltabilidad? Sí, pero hay que preparar esa saltabilidad. ¿Cómo la voy a preparar? ¿Qué y cuándo? Construir una estructura sólida que favorezca la transmisión de energía. Esto es, nosotros pensamos el movimiento como una cadena de movimiento. Nosotros no pensamos en músculos aislados. Nosotros pensamos en saltar para lanzar. Entonces hay una sinergia de varios músculos que temporalmente se activan para poder generar un ejercicio o un movimiento determinado. Lanzar en este caso un objeto o saltar y lo que sea. Entonces, construir esa estructura sólida es clave, ¿sí? Multiplanar, sucesividad, alternancia motora, variar apoyos, clave. Esto es clave y sobre todo, como les digo, en las etapas de formación. Y en mi caso, cuando yo llego al club, a Quilmes, me encontré con la necesidad, sí, de, como no los conocía, de ir a la base, de no querer ir a trabajar como si yo los conociera, porque no los conozco. Entonces, fui a todo esto como si fuesen nenes y de a poquito me fui acomodando a lo que tenía. La especificidad, la competencia, que me parece importantísimo. Nosotros queremos generar que cada salto debe ser con la intensidad máxima. Hay que competir. Entonces no tenemos que dejar solamente, vamos a saltar esta valla. Bueno, en algún momento podemos hacer un saltemos todos esta o de a dos para ver quién salta más o busquemos más. Porque esa competencia es la que me va a dar el estímulo que yo necesito para poder generar el desarrollo de esa saltabilidad. Generar la dificultad de la tarea a partir de la concentración, o sea, la misma dificultad que yo le pido que le obligue a estar concentrado en lo que hace. Y por otro lado, la clave, registrar un papelito. La compu está buena, el Excel es genial, pero es muy importante que el cuaderno esté al día. El cuaderno es el que a nosotros nos va a dar la tranquilidad y la posibilidad de escribir todas esas cositas que por ahí vemos en el día y que decimos, esto no me lo tengo que olvidar. Dificultades que veo, fallas que puedo encontrar, cosas que me gustan para la próxima, que se me ocurrieron y que estarían buenas para poder dosificar o aumentar el volumen. Y para ir terminando, esta frase de Berkoyanski la uso bastante y me gusta. De él le da la importancia del ejercicio deportivo en sí para poder trabajar, que es clave, ¿sí? Y es un poco el objetivo nuestro de todo lo que hacemos en la preparación física, es llevarnos y aproximarlo lo más posible a ese lugar. Ahora, nosotros hablamos de carácter del esfuerzo y de cómo se da. Gonzalo Vadillo habla mucho de esto, pero me parece que es muy importante el vínculo que generamos nosotros para poder generar este esfuerzo y esta necesidad de hacer el esfuerzo máximo para poder subir o romper este umbral, sobre todo en la pliometría, como decimos. Acá le dejo algunos datitos de bibliografía como para que se puedan llevar. Saber Aguado, buenísimo de biomecánica,
Ahí en el final dejo un librito de González Vadillo que está bueno también, que se está hablando mucho ahora de la fuerza y la velocidad. Hay que tener herramientas y recursos. Está bueno porque él también habla de un perfil del esfuerzo y que se puede tener en cuenta sin necesidad de tener acelerador. Así que, bueno, acá terminó, mi amor. Muchas gracias, me encantó estar. Vamos a ver qué se viene. ¿Cuánto nos queda, Branquita? 6 minutos. Faltan 6 minutos. Si Bueno. no sé cómo querés, manéjalo vos y decime qué hacemos. Terminamos estos 6, Néstor. Si queda alguna pregunta, abrimos 10, 15 minutitos más. ¿O querés cerrar ahora y volvemos a abrir? No, vamos. Seguimos, ¿no? Sí, que me cuenten. Bien. A ver si sabe. Ahí por ahí vi que habían escrito, si tenés algo para. Sí, lo que pasa es que cuando se cerró el chat se borraron algunas preguntas volaron. o comentarios. Bueno, pero Claro. pueden hablar en vez de escribir, Sí. ¿no? Yo prefiero que hablen y que se genere un ida y vuelta con vos. Así que bueno, abro el juego el que quiera preguntar. Arranco yo, Néstor. Te hago una pregunta. No molestes, Mateo. ¿Cómo trabajás la saltabilidad si la trabajás de manera diferenciada por puesto o la trabajás de igual manera para todos? Bien, me hiciste acordar que no les pasé los videos. Pablito, ahora después quiero mostrar los videitos, ¿eh? Bien, un buen dato. Me encantaría poder hacerlo. Está muy bien. Clave. Eso es clave. Si pudiese tener más, un día más, lo podría hacer. Con 3 estímulos es difícil. Y por otro lado, me encantaría tener cancha. Yo lo veo a Feli cuando está en España, y veo que ellos tienen siempre el pabellón con toda la cancha completita, y digo, pero estaríamos en Disney, Mateo, Disney. Nosotros podríamos decir, hoy hacemos un circuito de esta manera y metés acá y lo llevás lo más a la especificidad posible, y pocas veces lo puedo hacer. Sí, intento, dentro de la fuerza, como todo trabajo individualizado, ir ajustando cargas y todo, ¿no? Y en algún momento, cuando puedo, darle, sobre todo a los arqueros, un trabajo especial. No meterlos dentro de una bolsa de todos. Ellos tienen un planning distinto. Generalmente, a ellos ya le mando desde acá, un día antes, le digo, bueno, mañana vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevar esto. Yo llevo la soga, las pelotitas, y le llevo unas bandas para trabajar resistido, lo que es despejes, esto, el otro. Yo después le escribo, le doy siempre un trabajo de un derivado del olímpico, porque me encanta, y después a eso le meto siempre algún trabajito más de coordinación y algo de especificidad. Con ello uso 3 cosas muy importantes. El levantamiento olímpico, algún derivado de eso, en la medida que me dejen enseñárselo, porque obviamente con 3 años recién ahora estoy empezando a ver algo. Y si no uso un derivado que para mí está mucho más cerrado y me deja hacerlo bien, un trabajo del pilar que le digo yo, que es el core, y después su trabajo de posturas, ¿no? De monopodales, de despejes y todo eso. Espectacular, clarísimo. Clarísimo, Néstor. Pablito, o el que pueda, perdón. Queda muy poquito y me gustaría mostrarle unos videos. Hacemos unas preguntas más hasta que se acabe y me habilitás para que le muestre unos videitos más. Sí, por supuesto, Néstor. Sí. Además, Gustavo, habilítate más el micrófono, Capeo. No, iba un poquito también por el lado de los arqueros, que ahí estaba nombrando un poquito el trabajo que hacía Néstor. Porque habló mucho justamente de los trabajos de saltabilidad, pero incluso más aplicado a lo que son jugadores de campo. Claro. Era eso, era ver cómo diferenciaba el trabajo con los arqueros. Sí, Gustavo, encantado. La verdad es esa, los miércoles ellos a partir de este año tienen entrenador de arquero. Entonces tenemos la suerte de que ellos tienen como una preparación especial y yo no los toco. Pero los lunes, que son los días de mayor carga que por ahí nosotros podemos dar, sobre todo el equipo adulto, de los chicos, bueno, sí, también, porque en el caso de tener mujeres nosotros tendríamos que tener la dificultad que el lunes es complicado porque juegan el domingo.
ahí yo les digo, chicos, voy con esto, hacemos lo siguiente. ¿Qué me interesa trabajar con ellos? La coordinación, diferenciando segmentos. Los trabajos de saltabilidad buscamos trabajar no solo lo bipodal, sino mucho lo monopodal, a una pierna, para que de esa manera puedan ellos empezar a estar más seguros en todo lo que son despejes y después desplazamientos. Claro, no Y solo por buscando so- altura. Claro, no solo altura, es más, ellos son los que más desplazamiento lateral y casi en una acción de aceleración de marcha se mueven. Y algo muy importante, Gustavo, que es la vuelta al puesto, que si vos sos arquero vos sabés. Que no, no, bien, entonces te interesa, pensás por eso. La vuelta al puesto, que es muy importante que ellos la hagan, y generalmente la vuelta al puesto no es de frente. Entonces es muy importante que también trabajemos con saltos en posiciones de espalda. Ok, dale, gracias. Blas, ¿querías hacer una pregunta? Hacela y que Néstor te responda cuando abramos la otra sala. Dale. Si Hola, no la sé, la Néstor. busco, ¿eh? Primero que nada, gracias por la hermosa charla. Y mi pregunta es si flexibilidad y saltabilidad van de la mano. Sí, fundamental. Vos pensás que en un momento en que vos tenés que darle muy importante a la recepción del salto, es muy importante la flexibilidad para que cada sinergista y antagonista de los músculos puedan ir trabajando y funcionando, estabilizando bien, cediendo a los que tengan que ceder y hacer fuerza al que tiene que hacer fuerza. Después seguimos. Perdón, te interrumpo. ¿Eh? Cierro Sí. la sala, volvemos a entrar y seguimos con la respuesta de esta pregunta, ¿sí? ¿Te parece? Dale, sí, dale.